Todos hemos escuchado hablar alguna vez del Imperio Romano, que fue muy grande, que fue muy importante, que si el Coliseo, que si los gladiadores... Pero ¿somos realmente conscientes de todo lo que nos han dejado los romanos? Seguramente muchos ya sabréis que nuestra lengua viene del latín, que el cristianismo apareció en el Imperio Romano, que el derecho romano es la base de nuestro sistema jurídico, o incluso os habrán explicado que el mes de julio se llama así por Julio César. Pero hay muchísimas más cosas que utilizamos hoy en día que nos han dejado los romanos, como por ejemplo la creación de los apellidos, los nombres de los días de la semana, de los planetas, el calendario, las expresiones, un montón de ciudades como Londres o Barcelona, también el alquiler de pisos o hasta los bomberos son inventos romanos. La influencia del Imperio Romano ha sido enorme y llega hasta nuestros días. Si quieres conocer todo lo que nos han dejado los romanos, acompáñame en este podcast. Esto es ¿Qué queda hoy en día de? Yo soy Xavi y en este primer episodio hablamos de Roma. Primero de todo vamos a poner un poco de contexto. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al Imperio Romano? Pues el Imperio Romano en sí es una de las tres etapas de la antigua Roma. La primera etapa sería la monarquía, donde nos dice la tradición que se funda la ciudad con los gemelos Rómulo y Remo, hijos del dios Marte y de Rea Silvia. Esta era una vestal, es decir, era una sacerdotisa. Esta se dice que descendía del griego Eneas. Este tío había luchado en la guerra de Troya. Hay que decir que los romanos admiraban mucho la cultura griega y, como vemos, hasta enlazaban la fundación de Roma con la historia griega, concretamente con la guerra de Troya. El año tradicional que se da para la fundación de Roma es el 753 a.C. Y tú dirás, ¿y cómo pueden saber que fue ese año? Pues bueno, es que en realidad no lo sabían. Los estudiosos romanos, ya en el siglo I a.C., es decir, 700 años después de esta supuesta fundación, trataron de sincronizar la historia de la antigua Roma con la historia de Grecia y llegaron a la conclusión de que las dos civilizaciones, pues más o menos, empezaron al mismo tiempo. Los griegos celebraban los Juegos Olímpicos cada 4 años, y estos Juegos se convirtieron en una medida de tiempo para ellos, que contaban los años en Olimpiadas, o sea, en ciclos de 4 años, que empezaban en el año que se celebraban los Juegos Olímpicos. Entonces, un tal Ático, en el siglo I a.C., calculó que la fundación de Roma por Rómulo fue en el tercer año del sexto ciclo de los Juegos Olímpicos, traducido, en el 753 a.C. ¿Habéis visto qué fácil que es poner una fecha para la fundación de vuestra ciudad? Bueno, avancemos. Esta monarquía acaba en el 509 a.C., con la expulsión del último rey, y aquí es cuando empieza la segunda etapa de la historia de Roma, una de las más conocidas, la República. Aquí será súper importante el Senado, que será el órgano de gobierno más importante. También había asambleas populares donde la gente podía votar cositas. De esta época vienen las famosas siglas SPQR, que seguro que habéis visto en muchas películas o imágenes, Asterix o Obelix, estos sitios. Esto significa Senatus Populusque Romanus, traducido, el Senado y el pueblo romano, que, eran quienes gobernaban. Y finalmente llegamos a la tercera y última etapa, el llamado Imperio Romano. Aquí tenemos que hablar de un tal Octavio, que fue adoptado y nombrado sucesor por parte de su tío abuelo, un tal Julito César. Octavio, después de derrotar en una guerra civil primero a los asesinos de César y luego a Marco Antonio y su famosa mujer, la faraona de origen griego Cleopatra, en el 31 a.C., se convirtió en el hombre más poderoso de toda Roma. La fecha de inicio del Imperio Romano se da en el 27 a.C., que es cuando Octavio fue proclamado princeps por el Senado, y también se le dio el título de Augusto, que vendría a significar algo así como venerable, era como un título religioso. Y también hay que decir que a partir de aquí es cuando al chico se le empieza a llamar Augusto, una palabra que en el futuro será un genérico para decir emperador. Aunque Augusto no fue proclamado emperador como tal, acumuló tanto poder en su persona que se le considera el primer emperador romano. Unos 500 años después, exactamente en el 476 d.C., el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, que era un niñito de 12 años, fue derrocado por un líder bárbaro, un tal Odoacro. Este año 476 d.C. es la fecha clásica que se da para el fin del Imperio Romano. De hecho, esta fecha se utiliza para marcar el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Pero en realidad todo es más complicado, ya que el emperador de origen hispano Teodosio partió el imperio en dos partes, en el 395. Entonces cada parte tenía su emperador y su capital. La parte occidental tenía como capital Roma
y cayó, como hemos dicho, en el 476 después de Cristo. Pero la parte oriental, que era la más rica en esa época y con capital en Constantinopla, la actual de Estambul en Turquía, sobrevivió unos 1000 años más, hasta que cayó a manos de los turcos en 1453. Bueno, después de este resumen express de la antigua Roma, ya vamos al grano y vamos a contestar la pregunta que nos ocupa. ¿Qué queda hoy en día del Imperio Romano? Pues un montón de cosas. Vamos a empezar con los nombres propios. Aquí los romanos nos dejaron un montón de nombres que seguimos utilizando hoy en día. Y quizás tú llevas uno y no lo sabías. Si te llamas, por ejemplo, Lucía o Lucio, Luz, Luna, Laura, Vega, Valentino o Valentina, Valeria o Valerio, Julio o Julia, o Claudio o Claudia, pues tienes un nombre genuinamente romano. De hecho, estos últimos están muy asociados al poder en Roma. ¿Por qué? Pues porque la primera dinastía de emperadores eran de la familia Julio-Claudia, o sea, eran descendientes directos de Julito César. Estos primeros 5 emperadores de esta familia fueron Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. La historia de esta familia es de película. Está llena de traiciones, de adopciones, de muertes en extrañas circunstancias, de incestos y otras locuras varias. Bueno, si os interesa el tema, os recomiendo la miniserie de la BBC, Yo Claudio, que es un poco vieja, es como del 76 creo, pero está bastante bien. Está basado en la novela de Robert Graves, Yo Claudio, y bueno, por cierto, esta novela ya fue un bestseller en su época. Bueno, sigo con los nombres que me enrollo. También son romanos otros nombres muy habituales para nosotros, como por ejemplo Adriana o Adrián, Marco o Marcos, Antonio o Antonia, César, Augusto, Félix y Felisa, que significa feliz. También tenemos a Alba, que significa amanecer, Beatriz, Camila o Camilo, Paula o Pablo, que significa pequeño. También Clara, Abril, Lara, Cayetana o Cayetano, que este por cierto era el gentilicio para referirse a las personas de Cayeta. Cayeta era la actual Gaeta, que es una ciudad que está en Italia, entre Roma y Nápoles. Mario también es de origen romano, pero no María, que María viene del hebreo Miriam. El que sí que es romano es Marina, que hace referencia a la mar. Martín o Martina, que por cierto he visto que en 2021 Martín fue el nombre más puesto en chicos en España y Martina fue el segundo en chicas, solo por detrás de Lucía. Bueno, pues este nombre hace referencia a Marte, al dios de la guerra. Entonces el significado vendría a ser como guerrero o guerrera. También tenemos a Víctor o Victoria, que hace referencia a la diosa de la victoria. Fácil, ¿no? Los griegos, por cierto, a esta diosa la llamaban Nike, escrito Nike, como la marca de ropa. De hecho, el diseño de la marca Nike está inspirado en las alas de esta diosa, en las representaciones que tenemos. Bueno, esto es un spoiler porque en realidad esto tenía que ir en el capítulo de Grecia, pero bueno, ahí lo dejo. Os dejo unos últimos nombres latinos de regalo, como por ejemplo Natalia, Leo, Diana, Justino, Justina, Ignacio, Fabio, Max, Sergio, Gala o Violeta. Vamos ahora con los apellidos. Vamos a ver, los apellidos en sí no fueron un invento romano, porque ya se sabe que en China ya existían desde hace unos 4000 años. Si es que los chinos han sido los primeros en un montón de cosas, pero lo que pasa es que les falla el marketing a esta gente. En realidad hablar de los inventos de China daría para otro podcast, pero bueno. Pero volvamos a los romanos. Aunque ellos no inventaron los apellidos, sí que fueron los primeros en Europa en empezar con todo esto de ponerte después de tu nombre el nombre de tu familia, el apellido. Los griegos no tenían apellidos, ellos se llamaban por el nombre y a modo de apellido usaban un patronímico. O sea, ¿qué es esto de patronímico? Pues muy fácil, es el nombre de tu padre con un sufijo. Por ejemplo, si te llamabas Evaristo y tu padre se llamaba Filipo, pues le añadías un sufijo al nombre de tu padre, ¿no? Entonces, en griego sería Ides para los hombres, entonces te llamarías Evaristo Filipides. También en situaciones formales, o para distinguir a personas con el mismo nombre, a modo de apellido, podían usar su ciudad de origen también. Y aquí encontramos a famosos que siguen esta regla, tipo Pitágoras de Samos, o Tales de Mileto, Heródoto de Halicarnaso, o Arquímedes de Siracusa, que por ejemplo, este tío sale en la última de Indiana Jones. Entonces, ¿cómo eran los nombres de los romanos? Pues tenían un sistema con 3 nombres. Tenían el praenomen, el nomen y el cognomen, lo que ellos llamaban la trianómina.
El praenomen era el nombre de pila. De hecho, la propia palabra significa prae, la palabra que ha llegado a las lenguas romances como pre, significa antes o delante de, y nomen obviamente significa nombre. Por lo tanto, el praenomen era lo que venía antes del nombre. Pero ojo, a lo que ellos llamaban nomen, o sea nombre, se refería al nombre de la familia, o como ellos lo llamaban, la gens. O sea que a lo que ellos llamaban nombre equivaldría a nuestro apellido. Esto es curioso porque en francés, por ejemplo, sigue siendo así. O sea, al nombre de pila, al praenomen romano, ellos lo llaman prénom. Y al apellido, o sea, al nomen romano, le llaman nom. Así que da igual casi. Y la última parte de esta trianómina era el cognomen, que era como un apellido extra. De aquí viene la palabra catalana cognom, por ejemplo, que es apellido. Bueno, pues el cognomen es algo curioso, porque los romanos, si en algo no eran originales, era en poner nombres. Se dice que los praenómina, o sea, los nombres de pila, son los 17 más comunes y ya representaban, ojo al dato, al 98% de todos los nombres. Y solo los 3 más populares, que eran Lucius, que era Lucio, Marcus, Marco, y Gaius, que era Cayo, ya eran el 59% del total. O sea, vamos, que estos 3 nombres eran como el Joan, el Josep y el Jordi de la época. Entonces, como mucha gente de la misma familia tenía el mismo nombre, empezaron a llamarlos por apodos. Y aquí los romanos a veces eran bastante cabrones, ya que normalmente usaban características físicas que destacaban. Por ejemplo, que eras calvo, pues Calvus; que eras gordo, pues Craso; que eras pelirrojo, pues Rufus; que tenías una nariz grande, pues Narizotas, pero en romano. Pero a veces podían también poner cosas más neutras, como por ejemplo de dónde eras, cualidades o virtudes tuyas, o incluso si eras alguien muy top y habías conseguido algún logro contra algún pueblo, pues te daban un nombre que recordaba esa victoria, tipo, ¿has conquistado a los africanos? Pues Africanus, o a los germánicos, pues Germánico, a los británicos, Británico, o lo que sea. Pero esto era normalmente para los cónsules, para gente de alto rango. A este tipo de nombres se les llama también agnomens, pero era algo muy exclusivo, como os digo, solo de los cónsules o de líderes militares. Pero este cognomen, que al principio era algo para diferenciar a una persona dentro de su familia, al final acabó siendo hereditario. Por ejemplo, tenemos a Cayo Julio César, que su cognomen era César, y al final este fue adoptado por sus sucesores. Así que vemos que al final los apellidos, que no son más que el nombre de la familia, se introduce en Europa por los romanos. Vamos ahora con los planetas. Igual muchos ya sabéis que los planetas del sistema solar tienen nombres de dioses romanos. Puede que incluso algunos sabréis que estos solo cogieron los nombres de los dioses griegos y los cambiaron. Por ejemplo, para los griegos, Mercurio era Hermes. Este caso es curioso porque se le puso este nombre porque Mercurio es el planeta que más rápido da la vuelta al Sol. O sea, en solo 88 días, el más rápido. Y Hermes es conocido por su velocidad, ya que es un dios mensajero y también es el dios de los viajeros y del comercio, de entre otras cosas que le tocaron. Venus para los griegos era Afrodita, Saturno era Cronos, Júpiter era Zeus y así pues, muchos más. Los griegos inventaron muchas cosas, sí, pero esto de poner nombres de dioses a los planetas ya tenía copyright, concretamente el de los babilonios, que estos tíos vivían en el actual Irak, hace unos 4000 años más o menos. Por ejemplo, estos llamaban a Mercurio Nabu, que era el dios de la sabiduría, a Venus la llamaban Ishtar, que era la diosa del amor, a Marte Nergal, que era el dios de la guerra, a Júpiter Marduk, que era el dios del cielo, y Saturno era Ninurta, el dios de la agricultura y la caza. Y hasta aquí. Y igual te preguntas, ¿y los que quedan? Bueno, pues es que esa pobre gente de hace 4000 años no tenía telescopios ni nada. Así que solo esos eran los planetas que se podían ver a simple vista. Entonces Urano, Neptuno y Plutón tampoco eran vistos por griegos y romanos. O sea, esta gente eran pros, pero tampoco tanto. Así que tenemos que esperar hasta casi el 1800 para que esos planetas vayan siendo descubiertos poco a poco. Por ejemplo, el pobre Plutón fue descubierto hace menos de 100 años, en 1930, y solo 76 años después, ya en 2006, le quitaron el carné de planeta al pobre.
Otra cosa que nos dejaron los romanos, que usamos a diario, son los nombres de los días de la semana. ¿Y en qué se basaron para poner estos nombres? Pues igual que con los planetas se basaron en los dioses. Madre mía, qué pesaditos con los dioses. Bueno, son sus costumbres y hay que respetarlas. Total, que para los romanos, igual que para muchas otras civilizaciones antiguas, como Egipto, por ejemplo, el sol era un dios muy importante. De hecho, ellos lo llamaban el Sol Invictus. Así que qué mejor peloteo al dios del sol que ponerle su nombre al primer día de la semana. Así que ellos llamaron a este día Solis Dies, o sea, Día del Sol. Aquí os quiero contar una curiosidad, ya que este dios tan importante, este Sol Invictus, tenía su festividad. Era el 25 de diciembre. ¿Os dice algo esta fecha? Exacto, era la Navidad, ese día que nació nuestro Señor Jesucristo para que nos pudiéramos hacer regalos. Qué majo, ¿no? Es importante decir aquí que esto no fue casualidad, ya que el departamento de marketing de la Iglesia Católica, en una audaz campaña para conseguir más seguidores, ideó un plan sin fisuras, que consistía en lo siguiente. Iban a decir que nuestro Señor Jesús nació, redoble de tambores, sí, el 25 de diciembre, que casualmente coincidía con el nacimiento del Sol Invicto. Esta fiesta del Sol Invicto está marcada dentro de unas celebraciones que los romanos llamaban saturnales y que coincidían con el solsticio de invierno, que en el calendario juliano, el que introdujo Julio César, caía en 25 de diciembre. De esta manera, los servicios de marketing de la Iglesia lo que querían era que las dos celebraciones se solaparan, de manera que poco a poco la celebración cristiana fuera reemplazando la fiesta pagana de este Sol Invicto, cosa que al final sucedió. Hombre, que un emperador nacido en Segovia, que se llama Teodosio, prohibiera la religión romana e instaurara el cristianismo, hombre, como que ayuda un poquito, ¿no? Pero volvamos a los días de la semana. ¿Qué día es ese Solis Dies que hemos mencionado antes? Pues bien, normal que nos suene porque cuando el cristianismo empezó a ganar followers, ellos lo empezaron a llamar Dies Dominicus, o sea, Día del Señor. Pero Jesus Christ no fue lo suficientemente fuerte para doblegar al idioma inglés o al alemán, ya que ellos siguen llamando a este día con su origen precristiano. O sea, los ingleses le llaman Sunday o los alemanes le llaman Sonntag, es decir, el Día del Sol. Los nombres en estos idiomas son una mezcla de la cultura romana y germánica, ya que, por ejemplo, su jueves, Thursday, significa Día de Thor, sí, el martillo que está todo el día en el cine. Y también el miércoles, el Wednesday, significa Día de Odín, que tú igual dirás, bueno, si no se parecen en nada. Ya bueno, es que estos ingleses le llamaban Woden, algo así parecido, ¿ves? Así ya se parece un poquito más. Pero bueno, no todo van a ser personajes de Marvel en los días de la semana de los British. Saturday o Monday sí que son de origen romano, pero no me voy a hacer spoiler porque esto te lo cuento en breve. Bien, avancemos. Después tenemos al día más odiado por todos según un estudio de la Universidad de Pensilvania, el lunes. Y si encima es el tercer lunes de enero, o sea, Blue Monday, ya te cagas de tristeza. Ojo, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, que yo no sé a qué coño se dedican los científicos hoy en día. Pero bueno, a lo que íbamos. El pobre lunes se llamaba en latín Lunae Dies. Traduzco para quien no sepa latín. Día de la luna. ¿Cómo se nota, ahí el latín de cuarto de la ESO? En otros idiomas romances vemos también la similitud. Por ejemplo, lundi en francés o lunedì en italiano. Pero en catalán, por ejemplo, es dilluns. A diferencia de estos idiomas, la partícula di, que es día, pues va al principio y no al final. Y aquí os quiero contar otra curiosidad. Cleopatra y su nuevo marido romano Marco Antonio tuvieron mellizos, chico y chica. Pues bien, les pareció guay esto de llamar a sus hijos Sol y Luna. Entonces la Cleo, como era de origen griego, pues tradujo estos nombres al griego. Entonces quedó más cool, ¿no? Como cuando tu amiga Raquel se llama Rachel, un poco lo mismo. Entonces estos niños se llamaron Alejandro Helios, Helios sería Sol, y Cleopatra Selene, Selene sería Luna. Seguimos con martes. Este día era llamado Marti Dies, o sea, el día del dios de la guerra Marte. En griego el equivalente sería Ares. Luego tenemos miércoles. Miércoles era Mercury Dies, o sea, el día de Mercurio. Para los griegos era Hermes. Pues bien, este señor estaba pluriempleado, porque él solito era el dios de la elocuencia, de los mensajes, de la comunicación, incluida la adivinación, también de los viajeros, de las fronteras, de la suerte, de las artimañas y de los ladrones. Vamos, le tocó de todo al tío.
Jueves era Jovis Dies, o sea, el día de Júpiter, el dios del cielo. Y viernes era Veneris Dies, el día de Venus, la diosa de la belleza. Y para acabar tenemos el sábado. Este nombre en realidad no es romano, sino que viene de la palabra hebrea Sabbat, ya sabéis, el día sagrado de los judíos en el cual no pueden hacer ningún trabajo. Los romanos a este día le llamaban Saturni Dies, o sea, el día de Saturno. Aquí es curioso porque los ingleses, que como os he dicho, no adoptaron el nombre del Día del Señor para el domingo, parece que para compensarlo pues le llamaron al sábado Saturday, o sea, el día de Saturno. O sea que este sí que es un nombre 100% romano. Bien, vamos ahora con los nombres de los meses, que también es muy interesante. Para ponernos un poco en contexto, cabe decir que los romanos usaban el calendario juliano, el calendario que introdujo Julito César en el 46 a.C. El calendario que tenemos ahora se llama gregoriano, por un papa que se llamaba Gregorio, y se introdujo por la Iglesia Católica en sustitución de este juliano, hacia el 1582 en los países católicos, como Italia, España, Portugal o Francia, que fueron los primeros en adoptarlo. Pero en países ortodoxos como Rusia o Grecia, este calendario de Julio César se siguió utilizando hasta bien entrado el siglo XX, o sea que el calendario que nos dio Julio César, pues en algunos países duró hasta pues, unos 2000 años, imagínate. Y en temas religiosos como la Navidad o la Pascua, los ortodoxos los siguen usando. Por ejemplo, hay una diferencia de unos 13 días con nuestro calendario, y es por eso que los rusos o ucranianos celebran la Navidad cuando nosotros estamos celebrando los Reyes. Curioso, ¿verdad? Bien, pues los romanos, hasta antes del año 153 a.C., tenían 10 meses. ¿Y cuál era el primero? Pues no era enero, sino marzo. Al principio enero y febrero no existían, y el año empezaba en marzo, que era cuando llegaba la primavera. Con la llegada del buen tiempo en Roma, empezaban dos cosas súper importantes. Una era la agricultura y la otra las campañas militares, que eran lideradas por los cónsules. Dicho de otro modo, empezaba la guerra. Por esto, a este mes se le llamó Martius, en honor al dios de la guerra Marte. Abril se llamaba Aprilis, o apertura de flores, que estaba relacionado con la primavera. Mayo era Maius, por la diosa de la abundancia. Junio era Junius, por Juno, la diosa del hogar y la familia. Bien, hasta aquí facilito, ¿no? Vale, pues ahora dejaremos descansar un ratito a los dioses. Vale, ¿recordáis que hemos dicho que el primer mes era marzo? Bien, pues siguiendo este orden, nuestro junio y agosto eran su quinto y su sexto mes. Por eso, como aquí ya se cansaron de poner nombres de dioses, le pusieron simples nombres ordinales. Es decir, al quinto mes le llamaron quintilis y al sexto sextilis. Vamos, igual de originales que los americanos con las calles, ¿no? Que si la cuarta avenida, que si la quinta avenida, que si la sexta. ¿Qué pasa? ¿Que no hay más nombres o qué? En fin, que como esto quedaba muy soso, cuando murió César, su sobrino nieto y sucesor Augusto le puso Julio, bueno en latín Julius, al mes de quintilis. Esto se repitió cuando murió Augusto. El Senado aprobó cambiar el nombre de Sextilis por el de su fallecido emperador Augusto, de aquí agosto. Siguiendo este orden de marzo como primer mes, vemos que del séptimo al décimo no cambia nada, o sea, son puros nombres ordinales. September era el séptimo, October era el octavo mes, November era el noveno y December era el décimo. Luego se metieron 2 meses más, que fueron Januaris, en honor al dios Jano, que era el dios de los portales y de los comienzos y los finales. De ahí que cuando metieron estos nuevos meses, enero fuera el primero, porque era el mes del dios de los comienzos. Para acabar tenemos a febrero. Este viene de Februa, o también llamado Februatio, que era el festival romano de la purificación, y más tarde crearon al dios Februs para encajarlo en este mes. Otra cosa que nos han aportado los romanos son muchas lenguas y su alfabeto. De hecho, se estima que unas 950 millones de personas hablan alguna lengua romance. Esta podría ser ya bien portugués, español, gallego, catalán, francés, italiano, rumano y un montón más de lenguas minoritarias. Y este dato de ahora es increíble, porque este alfabeto latino, y aquí se incluyen sus variaciones y evoluciones, es el más usado en el mundo. Ojo al dato, por unas 4.500 millones de personas. O sea, esto es un 56% de la población mundial.
Hay muchas lenguas diferentes entre sí que usan este alfabeto, porque una cosa es el idioma y otro el alfabeto. Así pues, tanto el español como el inglés lo usan, ¿no? Con alguna variación, pero en esencia es lo mismo. Por ejemplo, el español tiene la ñ, que solo la tienen el gallego, el euskera y alguna otra lengua minoritaria. También muchos países de Europa del Este tienen letras únicas, como el polaco, el checo, el serbio o el rumano, pero al final todos usan el alfabeto latino. Y aquí un caso curioso que os quiero contar es el de Indonesia, que es el cuarto país más poblado y con más árabes en el mundo. Bien, pues este país adoptó el alfabeto latino en 1945, cuando se independizó de la dominación holandesa, que duró unos 350 añitos de nada. Obviamente esta influencia europea tuvo algo que ver en la adopción de este alfabeto. Este alfabeto sirvió para estandarizar un idioma, el indonesio, que hablara toda la población, en un país que, ojo al dato, tiene más de 700 idiomas distintos. Otro caso que llama la atención es Turquía. Como todos sabéis, un país también de cultura árabe, que siempre había usado el alfabeto árabe, pero que desde hace unos 100 años usa el alfabeto latino, con alguna letra rara, eso sí, para nosotros, pero en esencia es el alfabeto latino. ¿Y por qué hicieron eso esta gente? Bueno, pues porque ahora justamente hace 100 años, en 1923, subió al poder en Turquía un señor llamado Mustafa Kemal Atatürk, y este tío quería cambiarlo todo, quería modernizar el país, hizo un montón de reformas, y entre sus reformas se encontraba cambiar del alfabeto árabe por el latino. Bien, pues ahora que hemos visto cómo está el alfabeto latino en la actualidad, vamos a ver de forma resumida cómo empezó todo esto. Resulta que el alfabeto latino o romano es una evolución del alfabeto etrusco. ¿Y quiénes son estos etruscos? Igual te preguntas. Pues estos etruscos eran un pueblo que vivían al norte de Roma y que en su época estaban más avanzados que los romanos. De hecho, los romanos les copiaron un montón de cosas. Estos etruscos ya comerciaban a saco por el Mediterráneo en su época y por eso tuvieron mucha relación con los griegos, que también rondaban por ahí. Entonces al final estos etruscos crearon un alfabeto basándose en el griego, por lo que podemos decir que el alfabeto romano tiene un origen remoto en el griego y que el griego a su vez también tiene influencia del alfabeto fenicio. Estos fenicios eran unos comerciantes que venían del Líbano. Así que resumiendo, el alfabeto romano arcaico tenía 21 letras, pero en el siglo II a.C., cuando los romanos conquistaron Grecia, dijeron: ¿y por qué no ponemos estos sonidos griegos que nosotros no tenemos? Entonces le metieron la Z y la Y, entonces quedaron 23 letras. Luego, ya mucho más tarde, cuando ya no existía el Imperio Romano, se añadió la J, la U y la W, quedando entonces 26 letras, que en muchos idiomas es como ha llegado, como en el catalán, en el inglés, en el francés, el alemán, el holandés o el portugués. En español, por ejemplo, son 27 porque tenemos la ñ. Y en los países de Europa del Este, como os decía, tienen unas cuantas letras únicas, por lo que hace que sus alfabetos tengan muchas más letras que el nuestro. El checo, por ejemplo, tiene 42 letras, el húngaro 44 o el eslovaco tiene hasta 46 letras. Bien, siguiendo con el tema del idioma, también tenemos muchas palabras y expresiones que usamos habitualmente y que vienen del latín. No me voy a detener a explicarlas todas porque sería demasiado largo el podcast y os aburro, pero vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, serusibarita, in extremis, a priori, a posteriori, de facto, grosso modo, honoris causa, infraganti, lapsus, modus operandi o rip. Y esta sí que me voy a parar a comentarla porque me parece interesante. RIP, como sabéis, es un epitafio, lo que se pone en las lápidas, y es muy internacional. De hecho, RIP son las siglas en latín de Requiescat in pace, o sea, descanse en paz. Por eso a veces las lápidas o las esquelas podemos ver la forma DEP en vez de RIP, porque en este caso se habría elegido la forma en español en vez de la latina. Pero es curioso que tanto la forma en italiano, que sería riposa in pace, como en inglés, que sería rest in peace, tienen las mismas siglas, RIP. Vamos con más expresiones. También tendríamos quid pro quo, que significa lo uno por lo otro, o sine qua non, que se suele usar con condición, ¿no? La condición sine qua non significa sin la cual no. O también mea culpa o vox populi, que literalmente significa voz del pueblo y que significa que es algo conocido por todos.
También tendríamos ópera prima, que significa primera obra y que se usa mucho en el cine, por ejemplo, para referirse a la primera película de un director, o deus ex machina, que también se utiliza mucho en el cine, por ejemplo. También la palabra César, después del gobierno de Julio César, se utilizó como un título para los emperadores romanos, y más tarde esta evolucionó en títulos de poder en otros idiomas. Por ejemplo, en alemán sería Kaiser. Tenemos que pensar que la César en latín sería Caesar. Entonces de Caesar a Kaiser, como veis, es parecido. En ruso, por ejemplo, la palabra, el equivalente de César sería zar, que no se parece tanto, pero bueno, el origen es este, y zar significa emperador, igual que Kaiser es emperador, todos vienen de aquí. Bien, y para acabar este apartado os voy a dejar unas últimas palabritas que vienen del latín y que también son de uso frecuente. Por ejemplo, tendríamos alter ego, o curriculum, o déficit, o gratis, ultimátum, viceversa, idem, bis, etc., edil, incógnito o veto, entre muchísimas otras. Bien, vamos ya con las últimas. Aquí viene una muy interesante, que es el alquiler de pisos. Sí, como lo oyes, esta manía que tenemos los humanos de alquilar pisos empezó ya en la antigua Roma. Allí empezaron a construir bloques de pisos, lo que ellos llamaban insulae, o insula en singular. En estas insulae, las habitaciones más pequeñas se situaban normalmente en los pisos altos, eran las más baratas, o sea, los más pobres iban arriba, y en los pisos grandes, que eran los que estaban abajo, también eran los más caros. O sea, los de abajo estaban construidos con mejores materiales normalmente, y arriba era como todo más precario. Estas insulae podían tener entre 3 y 5 pisos, aunque en algunos casos podían llegar incluso hasta 9 pisos. Entonces un día llegó Augusto, el emperador, y dijo: pero vamos a ver, señores, ¿no veis que con estos edificios tan altos que me estáis construyendo hay muchos derrumbes, incendios, y encima me tapáis toda la luz? Así que le fijó un límite a la altura, pero no sabemos de cuánto. Había muchos incendios aquí. Claro, pensad que básicamente construían con adobe de madera y eso, y encima para iluminarse usaban antorchas, velas o lámparas de aceite. Así que, ¿qué te esperas? Aquí no estuvieron muy listos los romanos, todo hay que decirlo. Estas insulae estaban destinadas al alquiler y básicamente eran para los pobres que no podían permitirse tener una casa unifamiliar dentro de la ciudad, lo que ellos llamaban la domus. Aparte de estas insulae y estas domus, la otra vivienda típica de Roma era la villa, que básicamente era una casa de campo y donde al final iban muchos ricachones a estar tranquilitos lejos de la ciudad. Vamos, que estas villas eran como las casas de la Cerdaña para los ricos de Barcelona hoy en día. El alquiler de pisos ya era un negocio para los ricos de la época. Concretamente conocemos el caso de Marco Licinio Craso, sí, el que dio nombre a la expresión de craso error, para decir que la habías cagado mucho. Vale, pues este tío estaba forradísimo. Era el hombre más rico de Roma, y en parte era porque estaba metido en el mundo inmobiliario. Tenía un montón de propiedades y bloques de pisos en Roma, y se forraba con el alquiler y venta de estos pisos. Vamos, que Craso era el Núñez y Navarro de la época. Y para ir terminando, vamos a hablar de los bomberos. Sí, este también fue un invento romano y es bastante poco conocido, la verdad. A los bomberos, los romanos los llamaban vigiles. Bueno, en realidad en latín clásico se le pronunciaría algo así como vigiles. Y aquí tenemos que volver a hablar de nuestro amigo Craso, ya que se dice que fue él quien creó el primer cuerpo de bomberos de la ciudad. Qué majo, ¿no, Craso? Bueno, pues en realidad no tanto. Este tío, que habría estudiado en ESADE por lo menos, era un tiburón de los negocios. Vamos, era el lobo de Wall Street de la época. Bien, pues se dice que Craso, como era muy avispado, se dio cuenta de que había muchos incendios en la ciudad, y ahí él vio una oportunidad de negocio. Así que decidió crear una brigada privada de unos 500 hombres para apagar estos incendios. Pero esto no era tan bonito como parece, ya que Craso no era una ONG,
y lo único que quería era ganar dinero. Entonces, ¿qué hacía? Cuando había un incendio, la patrulla iba allí y le decía al propietario del edificio: tú, te compramos el edificio por, no sé, 2.000 euros. Y el otro, joder, qué miseria, ¿no? Y los de la patrulla le decían: bueno, pues si no nos lo vendes no apagamos el fuego, tú verás. Claro, a toda esta negociación el edificio se estaba quemando, así que imagínate el panorama. Así que muchas veces el edificio ya se había quemado, pero Craso se había quedado con la propiedad del edificio por 2 duros. Aparte de esto, a Craso también se le acusó de ser el causante de muchos incendios para beneficiarse. Y ya que hablamos de Craso, os voy a contar cómo murió, porque también es una historia bastante curiosa. Craso murió cuando los partos, que eran unos señores que estaban por Oriente Medio, lo capturaron después de la famosa batalla de Carras, que fue un desastre total para Roma. Esto estaba por el sur de Turquía. ¿Y sabéis cómo murió? Pues se dice que los partos sabían que a Craso le gustaba mucho el dinero. Entonces cuando lo capturaron le dijeron: ¿ah, que te gusta el oro? Pues toma 2 tazas. Y le echaron oro fundido por la boca y pues murió así. Vale, siguiendo con lo de los bomberos, como el sistema este que tenía montado Craso era un cachondeo, esto de apagar los incendios, ¿qué pasó? Que después de un grave incendio, en el año 6 después de Cristo, el emperador Augusto ya se cansó de esto y decidió crear una brigada con unos 3.000 hombres que se dedicaran pues a eso, a apagar fuegos, pero también a labores de seguridad, ¿vale? Y toda esta gente pues estaba bajo un mando militar. O sea, fue como el primer cuerpo de bomberos público, por así decirlo. Bueno, pues lo dejaremos aquí, que ya llevo hablando un montón de rato. Espero no haberos aburrido mucho. Hemos visto un montón de cosas que nos han dejado los romanos, y también decir que hay muchas más de las que no he hablado, pero bueno, he intentado explicar las que a mí me han parecido más interesantes. Y bueno, espero que os haya gustado el episodio, que os haya parecido interesante o entretenido, que hayáis aprendido algo y espero haberos despertado un poco de curiosidad hacia el mundo romano, porque la verdad que es un mundo fascinante. Así que nada, si has llegado hasta aquí, pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.